Muchos, vamos a iniciar ahora sí con los teoremas fuertes de esta sección de Hamiltonicidad en gráficas. El primer teorema que vamos a ver es un teorema con nombre, es el teorema de Bondage-Battle. Este teorema fue demostrado por ahí de los años 70, más o menos, 1970, 1980. Está interesante porque este resultado es una generalización de un teorema que también vamos a ver, que a su vez es una generalización de otro teorema que también vamos a ver. Entonces, aunque cronológicamente nosotros vamos a ver los teoremas del más reciente, que es este de Bondage-Battle, hasta el más viejito, que es el teorema de Dirac, pues no hay que tener en cuenta que el orden en el que fueron cronológicamente, históricamente hablando, es primero el teorema de Dirac, que es el último que vamos a ver, después una generalización del teorema de Dirac, que es el primer teorema de Ore, que también vamos a ver, y después surgió el teorema de Bondage-Battle, que es una generalización del teorema de Ore, que es el que pues, ahorita vamos a demostrar, ¿no? Entonces, aunque cronológicamente vamos al revés, no pierdan en vista que el primero que vamos a ver, bueno, el primero que apareció fue Dirac, después Ore y después Bondage-Battle. ¿No? Vamos a revisarlos todos. Como el Bondage-Battle es el caso más general, pues entonces a partir de Bondage-Battle vamos a deducir los otros dos resultados, el de Dirac y el primer teorema de Ore. ¿De acuerdo? Antes de pasar al enunciado, les quiero presentar a los autores. El primer autor, él es Bondi. Es uno de los... ha aportado muchísimo en esta teoría. De hecho, tiene libros bastante interesantes de teoría de gráficas. Hasta donde recuerdo, él sigue actualmente en activo. Es además, hasta donde recuerdo y hasta donde habías enterado hace algunos años, es director de una de las revistas de gráficas más importantes que tenemos a nivel mundial. Entonces, conózcanlo. Es Bondi. El siguiente autor que les quiero presumir también es Shbattle. Él también sigue inactivo. Si mal, no recuerdo si está actualmente en Canadá o en Praga o en uno de estos lugares, pero sigue en activo. Él aporta también muchos resultados a la teoría. En particular, a él le tenemos, bueno, trabajamos más o menos en el área de núcleos, en digráficas. Tenemos un aprecio interesante porque él mostró que en general encontrar ciertos tipos de estructuras en gráficas dirigidas es muy, muy difícil y fue uno de los resultados que le dieron mucho peso a Shbattle. También él se dedica mucho a computación, a problemas de computación en general y problemas NP completos. Entonces, pues bueno, tiene también trabajo bastante bonito. Ambos, hasta donde recuerdo, siguen en activo. Entonces, noten que es bonito tener teoremas, enseñar teoremas de personas que siguen vivas. No nada más de personas que pues, ya vivieron hace muchos años, sino personas que siguen actualmente vivas y que siguen entre nosotros. Entonces, vamos a decirles bye bye. Adiós, Shbattle, adiós, Bondi, y vamos a demostrar su teorema. Entre otras cosas, nos ofrecieron este primer teorema de caracterización de gráficas hamiltonianas, que pues está bonito. El problema es que pues no es tan bonito como el de Euler. El problema de este teoremita es que te va a decir si una gráfica es hamiltoniana, si solamente si otra gráfica es hamiltoniana. Entonces, así en ese sentido, como que pues no muestra tan bonita unas condiciones de hamiltonicidad. Sin embargo, lo que va a hacer es, este teorema a grandes rasgos es ir agregando aristas a la gráfica, ciertos tipos de aristas. Si después de agregar ciertos tipos de aristas lo que obtienes es hamiltoniano, entonces la gráfica de la que empezaste tiene que ser hamiltoniana. En ese sentido puede ser bonito porque cuando nosotros vamos agregando aristas, pues como que a grandes rasgos entre más aristas tenga, más fácil va a ser que sea hamiltoniana. Digo, dicho así como muy por encima de este resultado. Bueno, entonces, a grandes rasgos va a ser eso. Lo que tienes es una gráfica y te dice, si tienes dos vértices cuya suma de grados cumpla cierta condición, que es la condición de aquí arriba, sea al menos el orden de la gráfica, entonces agrega la arista que tenías entre estos dos vértices. Fíjate, ¿eso que te quedó ya es hamiltoniano? Sí. Entonces la gráfica original ya era hamiltoniana. Si no es hamiltoniano, puedes volver a aplicar el teorema. Te fijas en dos vértices no adyacentes que te cumplan esa desigualdad con los grados. Agrega la arista. Ya, ¿te quedó algo hamiltoniano? Sí. Entonces la original de nuevo era hamiltoniana. Si no sabes todavía si es hamiltoniano o no, puedes seguir agregando aristas hasta que eventualmente obtengas una gráfica que digas, sí, es hamiltoniana, ¿no? Entonces, ese es el teorema de Bondage-Battle. Me va a caracterizar a las gráficas hamiltonianas si tú le vas agregando ciertas aristas. Pues vamos a demostrarlo. Es un teorema muy bonito, de hecho, me gusta muchísimo. A pesar de que es una caracterización tan
tan determinada como la de Euler, el teorema de Euler para eulerianas, es una caracterización muy bonita, es muy bonita. Ya se dieron cuenta de que todo lo que tiene que ver con gráficas me encanta. Pero, ok, vamos a demostrar, es una bicondicional. Entonces nada más no pierdan de vista, déjenme regresarlo, nada más no pierdan de vista las hipótesis que tenemos, ¿no? Tengo una gráfica con P vértices, que necesito al menos 3 vértices, pero de orden P, con al menos 3 vértices. Me voy a tomar 2 vértices no adyacentes, pero me van a cumplir que la suma de sus grados sea al menos el orden de la gráfica. Es decir, si tú tienes una gráfica con, no sé, 50 vértices, te tienes que tomar 2 vértices no adyacentes, tales que si tú sumas los grados, te da al menos 50. Tú tienes una gráfica con 10 vértices, necesitas 2 vértices no adyacentes, cuya suma de grados sea al menos 10. Entonces, esas son las hipótesis que me está pidiendo Bontich-Battle, ¿no? Y ahora sí, esas son las hipótesis generales. Vámonos a las particulares, dependiendo de en qué parte de la bicondicional estemos. La primera que vamos a demostrar es esta. Si la gráfica es hamiltoniana, entonces cuando tú agregas la arista a esos 2 vértices que te habías tomado, eso que te queda también es hamiltoniano. Y esta es la parte fácil. ¿Por qué? Bueno, pues si G es una gráfica hamiltoniana, entonces pues tienes un ciclo hamiltoniano. Este ciclo hamiltoniano de G. Es decir, es un ciclo tal que pues, todos los vértices del ciclo son iguales a los vértices de la gráfica. Recorres todos los vértices de la gráfica. Sin embargo, pues la gráfica G más V pues es la gráfica a la gráfica G nada más le agregas una arista más. Si este ya era un ciclo en la gráfica G y nada más agregaste una arista a la gráfica, pues entonces este tiene que ser un ciclo, pues, de G más la arista que agregaste. Y en particular, pues como no agregaste ningún vértice, solamente agregaste una arista nueva, entonces los vértices de este ciclo C de nuevo tienen que ser los vértices de la gráfica G más V. ¿Sí? Y fácil, entonces C pues no nada más es un ciclo en G más V, G sigue siendo un ciclo hamiltoniano en G más V. Y en particular, la gráfica G más V pues es hamiltoniana. ¿Sí? Este es bastante intuitivo. Si ya tenías una gráfica, ya tenías un ciclo hamiltoniano en la gráfica y nada más le agregaste más aristas a la gráfica, pues sigues teniendo el ciclo hamiltoniano, ¿no? Esa es la idea intuitiva de esta condición. Entonces, esta fue la condicional sencilla. Como dijera el buen amor, quiera que esté, en las bicondicionales siempre hay una implicación fácil y una todavía más fácil. La que acabamos de demostrar era la más fácil. Ahora vamos con la implicación fácil. Qué buena onda era. Amor era un profesor muy bueno de conjuntos y lógica. Pues era bastante bueno, me encantaba tus clases. Pero entonces esta es la condición que sigue. Si tú tienes que cuando le agregas a la arista a la gráfica ya tienes algo hamiltoniano, entonces vas a tener que ver que la gráfica base era hamiltoniana, ¿no? Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer? La demostración la voy a hacer por contradicción, ¿no? Entonces voy a suponer que G no es hamiltoniana. ¿Vale? Entonces, pues bueno, es una por contradicción. Dejan anoto que es por contradicción. Por contradicción. Y voy a suponer que mi gráfica G no es hamiltoniana, ¿vale? Sin embargo, por hipótesis, yo sé que G más V, cuando yo le agrego la arista, lo que obtengo sí es hamiltoniano. Es decir, yo sé que G más V tiene un ciclo hamiltoniano. Ciclo hamiltoniano. Le voy a poner nombre C, ahorita lo voy a describir. Sin embargo, G no tiene ciclos hamiltonianos, pero cuando le agregaste la arista, entonces ya tienes un ciclo hamiltoniano. ¿Esto qué me quiere decir? Que la arista V, pues necesariamente tiene que estar en el ciclo hamiltoniano. En algún momento recorriste la arista V. En ese sentido, pues ahora sí voy a describir quién es mi ciclo C. Pues como recorriste la arista V, es decir, pasaste por U y luego cambiaste a B, lo que voy a hacer es suponer que el ciclo C empieza en U, creo que le puse 1, U es igual a X1, luego te vas a un vértice X2, recorres todos los vértices, P-1, XP, y este último vértice, XP es mi vértice B,
y luego volviste a cerrar en U. Es decir, el ciclo pasa por la arista V, y por allá va el ciclo U, pasa por la arista V. Entonces lo voy a describir, pues empiezas en U, luego te fuiste al vértice X1, luego te fuiste al vértice X2, y luego recorriste, hasta llegar al último vértice, que es P-1, luego este es el vértice XP, y llegas a B. O sea, estoy recorriendo el ciclo. Y la arista tiene que aparecer en el ciclo. Este es mi ciclo. Ok, eso es un ciclo hamiltoniano en G más V. Pero, ¿qué te parece si ahora consideras esta trayectoria? Déjenme borrar esta. Bueno, antes de pasar a la trayectoria, déjenme ver si no hay algo más que decir. No, directamente la trayectoria. Entonces voy a fijarme en la trayectoria T. Esta trayectoria, pues va a empezar en U, es este vértice, se va a ir al vértice X2, luego al vértice X3, vas a recorrer todos los vértices, P-1, XP, y este es mi vértice B. Es decir, al ciclo hamiltoniano le vuelves a quitar la arista V. Por aquí estaba el ciclo hamiltoniano, está la arista V, esto es en G más la arista V, y ahora lo que voy a considerar, pues, es, pues, quítale esta arista. Esta trayectoria, ahora tienes una trayectoria, pues una trayectoria en E, ¿de acuerdo? Esa es la trayectoria que vamos a considerar y esa es la trayectoria que estoy describiendo en T. Entonces, lo primero que pueden observar es que esta trayectoria, pues, es una trayectoria hamiltoniana, recorre todos los vértices. Si este ciclo ya recorría todos los vértices, pues entonces la trayectoria también sigue recorriendo todos los vértices, ¿de acuerdo? Entonces, voy a pasar de hoja porque ahorita viene una construcción interesante y bonita. Pues nada más hay que acordar el ciclo C, empiezas en U, te vas a en X1, luego te vas hasta el XP-1 y el último vértice al llegar es B. Este es mi ciclo, ¿de acuerdo? Ahora, voy a poner más o menos cómo se ve, porque voy a necesitar usarlo bastante. Viene por aquí. Nada más déjenme dibujar. Voy a quitar aquí, 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 aquí. Vamos a quitar algo. Todo esto que estoy trabajando ya es en la gráfica G. De hecho, la gráfica G más V, lo único para lo que lo usé fue para mostrar la existencia del ciclo hamiltoniano. Y digo, con eso me basta. Con eso va a ser todo. Aquí está el vértice X1, la X2, aquí va X3, y así me sigo. Desde XP-1, -2, -3. P-2, XP-1. Y aquí están todos los vértices de la gráfica en mi ciclo, en mi trayectoria hamiltoniana, claro, en mi gráfica. ¿De acuerdo? Ahora voy a definir algunos conjuntos importantes. Lo primero que voy a definir, creo que se los definí en las notas, no estoy seguro de si está necesario mencionarlo aquí, pero bueno, es que todos los vértices internos, todos los vértices que están adentro de la trayectoria, van a ser el conjunto M. Creo que lo tengo anotado aquí. Así es. Ok. Aquí están todos los vértices internos y va a ser el conjunto M. Y luego voy a definir el conjunto L de B. El conjunto L de B van a ser de todos los vértices internos que hay. Estos seleccionarme cuáles no son adyacentes a B. Es decir, de todos los vértices internos que tiene mi trayectoria, aquí vas a meter todos los que no son adyacentes en G, claro, a B. Si alguna arista no estaba, por ejemplo, que esta arista falta, entonces a este vértice lo metes al conjunto L de B. ¿De acuerdo? Ok. Esa va a ser nuestra primera definición. Luego necesito hacer un par de observaciones. Son estas. La vecindad del vértice U tiene que ser puros vértices internos de la trayectoria. Y la vecindad del vértice B son puros vértices internos de la trayectoria. ¿Por qué? Pues es muy simple. Como en G, U y B no son adyacentes, entonces si U tuviera algún vecino, pues tiene que ser alguno de estos. X1, X2, X3, alguno de estos de aquí adentro. Porque pues, no es vecino de B. Así es la hipótesis de cómo habíamos tomado originalmente a U y a B. No eran adyacentes. Entonces, si U tiene algún vecino, pues tiene que ser alguno de estos. Desde X1 hasta XP-1. Y de igual forma, si B tiene algún vecino, entonces tiene que ser alguno de estos. Los de aquí adentro. Porque pues U no es vecino de B. Pues nada más tengan en cuenta esa condición de allá arriba.
Y la siguiente es una afirmación, que es la que nos va a ayudar a hacer un conteo muy bonito de las cosas. Ahí déjenme borrar nada más este. Y la afirmación nos dice lo siguiente. Dice, ok, si tú tomas un vecino del vértice U que no sea el vértice X, ay, es que aquí le puse X1, X2, X3 y X4. Espérenme tantito. No me había fijado que había metido mal los subíndices. Este es el vértice U, era el vértice X1. El siguiente es el vértice X2. Hasta ahorita no, de todos modos las afirmaciones pasadas no cambian de nada, ¿no? Pero aquí sí. Entonces la afirmación lo que me dice es, si tú te tomas un vecino de U que no sea el vértice X2, porque X2 es un vecino, pero si tú tomas cualquier otro vecino de U, entonces el vértice anterior en la trayectoria tiene que estar en el conjunto LDB. Ok, vamos a ver qué es lo que me está diciendo esto. Voy a borrarte a ti tantito. Me dice, si tú tuvieras un vecino de U, por ejemplo este, lo que me está diciendo la afirmación es, entonces este vértice de aquí no puede ser adyacente. Ay, casi latino ahorita. No puede ser adyacente a B. Esa es la afirmación. Tienes un vecino aquí, entonces no eres adyacente. El anterior no es adyacente a B. ¿Por qué? Pues vamos a hacerlo por contradicción. Vamos a decir, no, ¿sabes qué? Si tienes un vecino, sí hay un vecino de U, vamos a poner ese mismo, el X4. Tienes un vecino de U y además el anterior, que en este caso es X3, también es vecino de B. Vamos a hacerlo por contradicción. Es ok, todo esto está en G. Entonces, fíjate en lo siguiente. Te vas a fijar, empiezas en U, vas a fijar en, así está bien, un colorcito rojo. Voy a fijar en C', voy a empezar en U, me voy a recorrer X2, en este caso llegamos a X3, y luego de X3 me voy a saltar hasta B. Y luego de B voy a empezar a irme por XP-1, XP-2, y así hasta llegar a X4, y luego de X4 me voy a llegar a U. Es decir, empiezo en U, recorro hasta aquí, y aquí doy el saltote hasta este lado. De este lado me regreso por la trayectoria hasta X4, y de X4 me regreso hacia B. Esta cosa de aquí es un ciclo hamiltoniano. Pero de G. Contradicción. ¿Por qué? Porque había supuesto que G no era hamiltoniana. Estaba haciendo por contradicción la demostración. ¿Eso qué me quiere decir? Entonces tu contradicción surgió de suponer que la afirmación era falsa. Entonces la afirmación tiene que ser verdadera, ¿no? Todo esto lo único que mostramos es que la afirmación es verdadera. Es decir, por cada vecino del vértice U, que no sea el vértice X2, tienes un vértice del conjunto LDB. Por cada vecino de U que no sea X2, tienes un vértice de LDB. ¿Eso qué me quiere decir respecto de cardinales? Me quiere decir que el cardinal de LDB tiene que ser mayor o igual que el número de vecinos que tiene del número de vecinos que tiene U en G, menos 1. Por cada vecino que no sea X2, tienes un vértice en LDB. Ok. ¿Y eso de qué me va a servir? Pues vamos a hacer cuentitas. Lo que podemos observar es... espérenme, déjenme ver si nada más si no se me está yendo algo. Según yo ya no. No. Ok. Entonces, lo que podemos observar es que todos estos vértices internos pues tienen de dos sopas. Este conjunto que llamamos M, todos los vértices internos tienen de dos situaciones. O eres un vecino de B, o no eres un vecino de B. Pues sí, o eres un vecino o no eres un vecino. Si ahora hacemos cuentitas con los cardinales, me queda el cardinal de ¿qué? De M es igual pues, a la cardinal del vértice B, del cardinal de los vecinos de B, más el cardinal del conjunto LDB, menos el de la intersección. Sin embargo, en este caso, pues estos dos conjuntos son ajenos. Estos son los vecinos y estos son los que no son vecinos, entonces son ajenos. Nada más se queda así. Sin embargo, pues, voy a aplicar esta. Y esto lo que me dice es, esto es mayor o igual que los vecinos en B más el número de vecinos
y hay en U menos 1. Toda esta menos 1. Ok, y luego, ¿quién es el cardinal de M? ¿Cuántos vértices internos hay? Si el total de la trayectoria eran P vértices, entonces ¿cuántos vértices internos hay? Pues hay P menos 2. Es decir, este M lo puedo escribir por P menos 2. Y si ustedes son un poco perspicaces, ya van a empezar a ver una contradicción aquí, porque, ok, voy a pasar este menos 1 de este lado y me va a quedar P menos 1. Mayor o igual, este de aquí, ¿quién es? Entonces, por definición, el grado de B en G de B. Y este de aquí, ¿quién es? Pues por definición es el grado en G de U. Pero por hipótesis, este más este era mayor o igual que P. Es decir, P menos 1 es mayor o igual que P, y esto sí es una contradicción para nosotros. Entonces, todo este enunciado, ¿de dónde surgió la contradicción? Pues de suponer que G no era hamiltoniana. Por lo tanto, G tiene que ser hamiltoniana. Hamiltoniana. Ya, terminamos. Chulada de resultado, la verdad. Entonces, vean que, pues, lo voy a regresar. Está el enunciado. Es un enunciado bastante bonito. La verdad es que sí es bastante bonito. La demostración es un poquito elaborada, o sea, sí hay que checar cómo usamos esta hipótesis. De entrada, de que G más la arista sí es hamiltoniana, consigo el ciclo hamiltoniano. Sin embargo, G no es hamiltoniana, entonces pues no puedo garantizar la existencia del ciclo hamiltoniano en G, pero sí la de la trayectoria. Sí puedo garantizar la existencia de una trayectoria hamiltoniana. A partir de la trayectoria hamiltoniana, pues nada más hay que fijarse cómo se comportan los vecinos y los vértices que no son vecinos entre U y B. Lo importante aquí fue el cruce sobre todo. Eventualmente la contradicción de la afirmación era hacer un cruce entre dos vértices consecutivos. Ay, quedó horrible eso. Ya tengo un vértice que es vecino a U y el anterior era vecino a B. Entonces puedo generarte un nuevo ciclo hamiltoniano que es... ahora sí, por ejemplo, marco. Quiere irte un U, recorrer luego de U, saltarte hasta el vértice B. Luego de B, nos regresamos. Vamos de regreso, regrésate, sí, regresa. Va a llegar a X4 y luego de X4, pues me da ahí el saltito hacia hacia U, y ahí está el ciclo hamiltoniano. Noten cómo fue esta jugada de tienes dos aristas que se cruzan, entonces puedes generar el ciclo hamiltoniano. Entonces, esta idea fue bastante bonita. Y digo, ya después lo que sigue son cuentitas, básicamente. Pero pues a grandes rasgos, muchachos, eso es el teorema de Bondage-Battle. Es el resultado más general que nosotros vamos a ver de la cadenita de tres resultados: el Bondage-Battle, el primer teorema de Ore y el teorema de Dirac. Insisto que la idea base de este resultado fue propuesta por Dirac por allá de 1930, 1950, no recuerdo bien. Y luego apareció Ore, que también hizo una generalización del teorema de Dirac usando esta misma idea. Y luego llegaron Bondage-Battle con una generalización del teorema de Ore usando esta misma idea. Entonces, pues es una cadenita de ideas que venía desde mucho tiempo antes, pero nosotros vamos a empezar a ver el más fuerte, que es el teorema de Bondage-Battle, y vamos a deducir como consecuencia los otros dos resultados. Muchachos, por ahora, se me cuidan. Nos vemos en los siguientes videos. Estudien, recuerden este teoremita y pues nos estamos viendo, muchachos. Me sabe mucho.